Buen día, en este video vamos a continuar con cinemática y vamos a platicar, ¿cuántos temas son? Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hablar de la caída libre, vamos a hablar de ah, lanzamiento vertical y el lanzamiento vertical se va a separar en dos, que es el lanzamiento hacia arriba y el lanzamiento hacia abajo. Entonces vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme se refiere nada más cuando tenemos una recta horizontal. Tenemos una recta horizontal y por ejemplo tenemos una partícula, un objeto, un carrito muy feo, donde este carrito simplemente se está moviendo. No nos, por el momento no estamos tomando en cuenta la aceleración, solo estamos tomando, al menos hasta este momento, tres parámetros. Estamos tomando la distancia que le toma, la distancia que recorre, perdón, la distancia, el tiempo que le toma ese trayecto y la velocidad con la que recorre ese trayecto. Estos tres están relacionados, ya que podemos decir que para que recorra una distancia tuvo que haber pasado cierto tiempo y necesita llevar esa velocidad. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entre más grande sea el tiempo, pues más distancia está recorriendo. Entre más velocidad lleve, más distancia está recorriendo. Y podemos comprobarlo de cierta manera, revisando las unidades que lo conforman. Sabemos que la velocidad, al menos fundamentalmente, y en nuestro sistema, lo medimos en metros sobre segundo. Y está multiplicando al tiempo, que fundamentalmente lo utilizamos en segundos. Entonces aquí podemos ver que estos segundos se están multiplicando y estos segundos se están dividiendo, se cancelan entre ellos y nada más nos van a quedar metros. Entonces efectivamente la distancia la estamos midiendo en metros. A partir de esta ecuación que tenemos aquí, podemos hacer despejes, donde la velocidad va a ser igual, estamos dejando esto aquí solito, la velocidad va a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. Podemos hacer algo similar para comprobar con las unidades y vemos que efectivamente la distancia la medimos en metros y el tiempo lo medimos en segundos. Entonces la velocidad nos va a quedar en metros sobre segundo. También podemos hacer lo mismo para el tiempo, donde el tiempo va a ser igual, ahora estamos dejando solito esto de aquí, va a ser la distancia entre la velocidad. Entonces, vamos a comprobar. Tenemos la distancia, quedamos que la medimos en metros, y la velocidad, aunque parece R ahí, parece una V muy fea, la tenemos en metros sobre segundo. Si aquí quisiéramos hacer algo para entender cómo resolverlo, vamos a hacer la tortilla y nos está quedando metros por segundo dividido entre metros. Metros con metros se cancela y simplemente nos quedan segundos. Entonces el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Y tenemos estas tres ecuaciones para calcular la distancia, para calcular la velocidad y para calcular el tiempo. Donde la velocidad, lo platicamos en clase, podemos hablar de una velocidad media, ya que simplemente me está interesando en dónde inició mi, ah, mi posición inicial y si llegó hasta aquí o en este caso hasta aquí, mi posición final. Simplemente me está interesando cuánta distancia recorrió. Entonces podríamos decir que la distancia es la diferencia de posiciones que tenemos. Entonces hasta aquí, pues por el momento nada más vamos a utilizar esos tres. Después pasamos
al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya empezamos a tener, ah, tenemos la aceleración. Si tuviéramos la recta parecida a la anterior, voy a dibujar el mismo carrito feo acá, de esta manera. Ahora el carro está acelerando. Si lo viéramos en una gráfica así muy, nomás para que se entienda, podemos decir que partió desde el reposo, comienza a acelerar. La gráfica haría algo así, porque está acelerando. Claro que esto en realidad sería algo como esto, ya que llega a una velocidad máxima y deja de acelerar. Entonces, en este punto, hacia acá, lo podemos calcular con MRU, ¿sí? Porque nada, ya llevamos una sola velocidad y ya podemos calcular la distancia, el tiempo, pues todo esto que acabamos de hablar ahorita. Pero en este trayecto de aquí, donde llevamos una aceleración uniforme, pues necesitamos calcularlo con MRUA. Y para comenzar, podemos, perdón, vamos a comenzar con la ecuación de la posición, que esto ya lo habíamos platicado en clase, donde ahora la posición ya no se refiere exactamente a la distancia, sino a la posición en cierto momento, es la posición con respecto al tiempo, donde quedamos que la posición con respecto al tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Si repito como en todos mis videos, si en algo me equivoco, corríjanme, eh, siéntanse libres. Entonces, esta es la ecuación de la posición, ya que incluso una manera de comprobarlo. Bueno, en cierto modo, ¿no? Es que si nosotros quisiéramos comprobar la posición cuando el momento es cero, cuando el tiempo es cero, significa que este carro, por ejemplo, no se ha movido. Digamos que este es su tiempo inicial. Eh, Perdón, que su tiempo es cero. Así. Podríamos decir, ok, tenemos la posición inicial más la velocidad inicial por cero, porque no lleva velocidad, todavía no inicia. Perdón, aunque lleve velocidad, pero es el momento cero, más un medio de la aceleración por cero al cuadrado. Aquí con estos términos de cero, todo esto se me está yendo, se vuelve cero, entonces me dice que la posición inicial, perdón, la posición cuando el tiempo es cero, simplemente va a ser la posición inicial, que es donde comenzó. Entonces, esta es una pequeña manera de comprobarlo. También podríamos hacerlo con las unidades y ver en qué unidades nos queda. Pero sabemos que con la posición podemos calcular la posición en ese intervalo donde está acelerando. Después, cuando nosotros aplicamos una derivada o la primera derivada a nuestra ecuación de la posición, vamos a llegar a la ecuación de la velocidad. No me pongo a derivarla aquí porque ya lo hicimos en clase. Donde me dice que la velocidad con respecto al tiempo va a ser la velocidad inicial por el tiempo, perdón, la velocidad inicial más estoy copiando directamente, ahí está, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Podemos hacer algo similar, un análisis similar, donde la velocidad cuando el tiempo es cero va a ser la velocidad inicial más la aceleración por cero. Entonces vuelve a pasar algo similar. Esto se vuelve cero y me dice que la velocidad cuando el tiempo era cero, pues es simplemente la velocidad inicial. Significa que si partió del reposo, pues la velocidad en el tiempo cero va a ser cero. Pues eso ya es cuando hagamos ejercicios. Ok. Y pues claro que desde aquí ya podemos hacer también ciertos despejes. Y esto ya pues no es tan necesario, pero cuando le sacamos una segunda derivada
a la ecuación de la posición con respecto al tiempo, o le sacamos que también sería la primera derivada de la ecuación de la velocidad, estaríamos llegando a la ecuación de la aceleración, que también si lo derivamos simplemente nos va a quedar la aceleración, porque estamos hablando de uniformemente acelerado. Entonces esa aceleración va a ser constante, simplemente va a ir incrementando. Creo que por el momento con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo vamos a dejar hasta aquí, porque hasta aquí es lo que hemos visto en clase. Por eso me fui un poquito rápido, nada más para recordarlo. A lo que quiero llegar, al menos por ahorita, es que si nos fijamos en estas rectas sobre las que trabajamos, porque casi todos los problemas y ejercicios que hemos hecho son sobre esto. Recuerdo que era un ejercicio de un tractor, era un ejercicio de un tanque de agua, era un ejercicio de a un pivote central, en el que estamos hablando, si lo vemos en un plano cartesiano, estamos sobre el eje X. Es por eso que mi posición, al menos en esto, estamos hablando de X. Mi posición X, porque estamos sobre el plano X. Espero que sí se entienda. Y eso es lo que quiero llegar en este momento. Un tema más de cinemática va a ser la caída libre. Uy, bueno, me disculpo por los acentos. La caída libre. Donde la caída libre es cuando nosotros tenemos este objeto, partícula, cualquiera. Voy a dibujar algo aquí como para representar una altura. Si nosotros tenemos un objeto aquí, una partícula, y la dejamos caer, pues por experiencia, sabemos que cae hacia abajo. Y aunque nos suena muy obvio, pues tenemos que remarcarlo, o sea, tenemos que entender que los objetos efectivamente caen hacia abajo. Y están cayendo hacia abajo por efectos de la gravedad. Y como están cayendo hacia abajo, la gravedad tiene que ser negativa. Lo tomamos con un valor negativo. Y este valor lo conocemos. Sabemos que la gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues lo vamos a tomar negativo, pero este signo negativo tenemos que entender cuándo se aplica y cuándo no. Entonces, tenemos esto, caída libre, la gravedad es menor que cero, simplemente, o sea, estamos diciendo que es negativo. Y tenemos otros factores, por ejemplo, la altura desde donde la estamos, no estamos lanzando, desde donde estamos dejando caer el objeto, va a ser la altura máxima, ya que desde ahí es donde empezamos a contar las cosas. También, si lo estamos dejando caer desde el reposo, significa que en este momento la velocidad va a ser igual a cero. Eh, Agregando a esto de la altura máxima va a ser igual a la altura inicial, ya que de donde está iniciando, eso va a ser, es la máxima altura que va a alcanzar. Algo más que tenemos aquí es el tiempo. Tenemos, se me movió aquí. Tenemos ese tiempo inicial en esta parte, ese tiempo final en esta de acá. Si aquí tenemos la velocidad, que podríamos decir que es la velocidad inicial cero, acá tenemos la velocidad final. Entonces creo que por el momento, si no se me está pasando algo más, tenemos todo lo necesario para comenzar con nuestras ecuaciones. Voy a hacer una analogía aquí, donde nosotros hablamos de la posición en el tema anterior, en MRUA, donde la posición con respecto al tiempo es igual. Simplemente lo estoy copiando de acá, si se fijan. No sé por qué se mueve hacia arriba. Ahí está. Va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Pero ahorita comentamos. Estamos diciendo que la posición es X porque estamos sobre el eje X. En este caso, en caída libre, ya estamos hablando en el eje Y. Si se fijan, ya todo es vertical. Entonces vamos a hacer esa modificación.
la posición, ya no la vayamos a llamar exactamente posición, que sí es una posición, pero ahora lo podemos ver como la altura. Y la altura la vamos a marcar con la letra Y. Incluso lo pueden poner como notita. Donde la Y, o en algunos libros viene con la letra H, es la altura. Entonces, la altura con respecto al tiempo va a ser igual a la altura inicial más la velocidad en... Oh, ya vi que de nuevo. Voy a configurar esto porque se me está moviendo mucho. Ok, listo. ¿En qué nos quedamos? La altura con respecto al tiempo es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio. Pero ¿cuál aceleración tenemos ahora? La aceleración la estamos tomando como la gravedad. La gravedad es una aceleración. Entonces va a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer algunas adecuaciones para comprenderlo mejor. La primera es que la altura inicial eh, dijimos que es nuestra altura máxima. ¿Sí? Nuestra Y máxima es igual a mi altura inicial. Estamos cambiando la H, que creo que aquí lo hice al revés. Entonces, por el momento esto se queda así. Y luego tenemos la velocidad inicial por el tiempo. Aquí está pasando dos cosas. La velocidad inicial dijimos que es cero, porque está partiendo desde el reposo. Entonces, vamos a tener cero multiplicando el tiempo y todo esto se va a eliminar. Otra adecuación es que estamos hablando de que está en caída. Por lo tanto, este signo de aquí tiene que ser negativo. Por la gravedad, por la aceleración dijimos que es negativa y al multiplicarse nos va a quedar negativo. Entonces, creo que nada más con esto podemos hacerlas nuestra ecuación ahora sí bien, donde la altura con respecto al tiempo, que fue Y me sale, va a ser igual a la altura inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, podemos hacer estas comprobaciones que sinceramente no son necesarias, pero yo pienso que sí ayudan un poquito a comprender. Vamos a ver cuál es nuestra altura cuando el tiempo es cero, cuando recién lo estamos dejando. Ustedes imaginen que tienen una pelota en su mano y simplemente la dejan caer. Eso es la caída libre, cuando no hay ningún otro factor alterando a esa caída. Entonces, digamos que la altura cuando el tiempo es cero va a ser nuestra altura inicial menos un medio de la gravedad por cero al cuadrado. Este cero me está eliminando todo. Entonces mi altura cuando el tiempo es cero va a ser igual a mi altura inicial. En cuanto empieza a cambiar aquí un valor en el tiempo, significa que ahora sí hay un tiempo y ahora la posición empieza a ser menor que mi altura inicial. Cuando el tiempo es mayor a cero, todo esto tiene que ser menor. Bueno, de todos modos se va a cerrar. Ok. Todo esto tiene que ser menor a mi altura inicial porque está cayendo. Y aquí puedo comprobar que efectivamente así es. Entonces la ecuación que vamos a guardar es esta de aquí. Después de esto, vamos a tener la ecuación. Además de la posición, ya vimos con las derivadas que estábamos haciendo anteriormente. Después de la posición encontramos la velocidad. Entonces, la velocidad para un sistema de caída libre va a ser igual. Nomás compruebo aquí rápido, por si me estoy equivocando con algo. Ok, sí.
Tenemos que va a ser la velocidad inicial porque la estamos tomando desde aquí. Entonces la velocidad inicial menos la gravedad. Ok, aquí estoy casi cometiendo un error como lo estaba comentando ahorita. Tenemos la velocidad inicial y aquí realmente sería más porque la velocidad está aumentando, no está disminuyendo. Entonces, todo esto está muy abierto a la comprensión que tengamos de los efectos físicos. En el caso anterior, la gravedad lo tomamos como negativa porque me está restando a la altura máxima que teníamos. En este caso, la velocidad está aumentando. Si yo corro de frente y después giro a la derecha y luego después hacia la izquierda, mi velocidad o se mantiene constante o se está aumentando. Entonces, aquí lo vamos a poner como algo aditivo. Entonces, esta sería nuestra ecuación para la velocidad, pero igual vamos a hacer también esas modificaciones. No modificaciones, pero vamos a entender qué está pasando. Como estamos hablando en caída libre, y esto es específico de caída libre, dijimos que la velocidad inicial es cero. Esto se vuelve cero. Por lo tanto, mi ecuación de la velocidad en caída libre, hago mucho énfasis en esto, porque ya después cambia. Mi velocidad, dependiendo del tiempo, va a ser simplemente la gravedad por el tiempo. Entre más tiempo pase, más va acelerando, mayor velocidad vamos a tener. Y también para comprobar, podemos ver que efectivamente las unidades coinciden. Tenemos que gravedad son metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando el tiempo, que son segundos. Se va uno de aquí con este de aquí, y nos va a quedar en metros sobre segundo. Entonces, efectivamente, estamos calculando las velocidades. Entonces, creo que hasta aquí está, pues está claro la caída libre. Me reviso mis apuntes a ver si no se me está pasando algo. Según yo, no. Entonces, esto está sencillo. Tenemos un objeto, lo dejamos caer desde el reposo. Oh, ahí está. Lo dejamos caer desde el reposo. La gravedad empieza a afectar y dependiendo del tiempo, bueno, aquí tenemos el tiempo inicial. Dependiendo del tiempo, va a llegar hasta aquí y esta es su velocidad final. Así es como identificamos un problema de este tipo. El tema que sigue es muy parecido. Nomás voy a ver cómo agregar una hoja nueva. Ah, no sé que sí sé usar Word, pero no cuando está dibujando es un poquito diferente. Ah, ok, ahora sí. Ok, listo. El siguiente tema que dijimos, y si no me equivoco con lo que dije al inicio de este video, va a ser el tiro vertical. Donde el tiro vertical es parecido a la caída libre, en cierto modo. Pero ahora, por ejemplo, tenemos nuestra partícula. Voy a poner dos escenarios. Digamos que, no sé, me imagino un edificio. Digamos que está una persona, ustedes. Digamos que está una persona aquí. Y voy a dibujar otro edificio del otro lado. Y está otro de ustedes. Ok. Tiene una partícula, que puede ser una piedra, cualquier cosa. La tratamiento. Y digamos que ahora el tiro
no, también creo que lo escribí como lanzamiento al inicio. O lanzamiento, ahora va hacia abajo otra vez, parecido a lo que hicimos anteriormente, con la diferencia de que ahora la velocidad inicial va a ser diferente de cero. Ahora ustedes, la persona que está ahí, ahora le está imprimiendo una velocidad. Ya no lo está simplemente dejando caer. Entonces, cuando la velocidad inicial es diferente de cero, significa que eh, ahora estamos hablando de lanzamiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. El segundo caso, ok, ya me acordé a qué quería llegar. Es diferente de cero, pero tenemos dos casos. La velocidad inicial, que sea menor que cero, significa que tenemos una velocidad negativa cuando lo estamos lanzando hacia abajo, ya que si recordamos, lo que va hacia abajo lo tomamos como negativo. El otro caso es que la partícula que tengamos, ahora la van a lanzar hacia arriba. Tenemos un lanzamiento vertical o un tiro vertical, pero hacia arriba. Ahora la velocidad inicial, si bien es diferente de cero, ahora la velocidad inicial va a tener un valor positivo porque lo estamos lanzando hacia arriba. Y realmente no queremos un desplazamiento horizontal, simplemente algo vertical. Pero para efectos aquí de que se comprenda un poquito, lo que pasaría con esta partícula es que va a tender a subir y después va a caer. Pero que realmente quiero que se entienda que estamos sobre el mismo eje, no quiero hablar de este desplazamiento en X aquí. Simplemente subió y cayó por donde mismo. Igual, si no quedó así claro, digamos que primero sube y que después de aquí mismo baja. Ya, hice muchos intentos para darme a entender poquito. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con esto? Vamos a empezar con nuestro primer caso, este de aquí. Es más, ya sé cómo. Quedaría un poquito mejor organizado. Haciendo. Mover esto. Me robé una A, pues, no pasa nada. Está aquí. Ok, no le hacemos caso. Muy bien, vamos con nuestro primer caso. En nuestro primer caso dijimos, para empezar tenemos una velocidad inicial. Entonces, lo que nos interesa es conocer la altura con respecto al tiempo, ¿sí? Igual que en todo lo demás. Donde la altura quedamos que va a ser igual a la altura inicial. Como la velocidad inicial es hacia abajo, significa que es negativo. Entonces va a ser menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Porque todo va hacia abajo, por eso lo estamos tomando como negativo. Ahora, vamos con la ecuación de la velocidad, donde la velocidad quedamos que es la velocidad inicial por el tiempo, pero ahora lo tomamos como positivo porque la velocidad inicial no la quiero negativa. No me representa nada físicamente. Entonces, la velocidad inicial por el tiempo está multiplicando, porque si yo lo lanzo, digamos, a lo mejor está mal decir muy fuerte, porque no estamos hablando de fuerza, pero, pero para que se entienda, si lo lanzo muy fuerte o con mucha velocidad al inicio, pues esa velocidad se está multiplicando por el tiempo que lleva con esa velocidad. Entonces, lo tomamos como positivo, más en la velocidad que le está dando la gravedad también. Y es correcto decir, ok, aquí no sé si estoy cometiendo un error.
Sí, hasta aquí estamos bien. Entonces, de esta manera calculamos la velocidad con respecto al tiempo cuando estamos hablando de un tiro vertical hacia abajo. Vamos a ver qué pasa con el otro caso. El otro caso se vuelve un poquito, no muy complicado, pero tenemos que entender lo siguiente. Si el lanzamiento lo hicieron desde aquí, primero va a subir, primero va a subir, va a subir hasta esta altura de aquí. Significa que le tomó un tiempo de subida llegar hasta este punto. Cuando llega al punto máximo o a la altura máxima, la velocidad se vuelve cero. ¿Sí? Después de ese punto, desde ese punto en el que la velocidad se convierte en cero, desde aquí hasta donde caiga, estamos hablando de caída libre. Entonces se mezclan un poquito ahí los conceptos. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el tiempo de subida para poder calcular la distancia o a la altura máxima a la que llegó, y a partir de ese punto lo vamos a considerar caída libre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para empezar, la velocidad inicial, que dijimos que es diferente de cero, pues ahora va a ser positiva. Tiene que ser mayor que cero. Y va a subir hasta que la velocidad se vuelva cero. Otra cosa que podemos notar aquí es que la altura máxima ahora es diferente perdón, la altura inicial es diferente de la altura máxima. ¿Cómo vamos a calcular esto? Quedamos que la ecuación de la velocidad es esta de aquí, donde la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, positivo, menos la gravedad por el tiempo. Ah, ya vi que me equivoqué ahorita. Yo sabía que algo se veía muy raro. Algo no me daba consistencia. Acá, en este punto, bueno, no sé si ustedes ven mi puntero mientras escribo. Ah, la velocidad con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Así. Sí, había cometido ese error. Espero que ustedes se hayan dado cuenta antes que yo y lo hayan corregido ahí. Ok, entonces volvemos acá a nuestro segundo caso. Acá. Tenemos la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo, donde va a ser igual a la velocidad inicial, que dijimos que es positiva, menos la gravedad, porque la gravedad va a estar tendiendo a bajar, lo va a estar contrarrestando por el tiempo. Y este tiempo de aquí es efectivamente el tiempo de subida. Es el tiempo que le toma llegar hasta el punto máximo. Entonces, simplemente vamos a despejar, donde el tiempo de subida, no sé si dejarlo como TS, así, donde el tiempo de subida va a ser igual, pues hacemos aquí un despeje. Además, si me permiten hacer algo más para que se entienda todavía un poquito. Ya lo estaba dando muy por hecho. Quedamos que vamos a llegar hasta que la velocidad se vuelva a cero. Significa que vamos a llegar hasta que este punto de aquí se vuelva a cero. Entonces va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad multiplicando. Lo voy a poner como TS. ¿Sí? Entonces ahora sí. Lo que nos queremos calcular es TS. Entonces vamos a despejar. TS va a ser igual. La velocidad inicial la pasamos como negativa. Velocidad inicial dividiendo, porque aquí tenemos esta multiplicación, dividiendo a la gravedad también negativa, porque así lo teníamos. Entonces tenemos negativo y negativo, se vuelve positivo, y nos queda que el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad.
Esto aquí también es otra ecuación importante. Y podemos fijarnos que a mayor velocidad, mayor tiempo mayor tiempo. Entre más tiempo lleve subiendo, significa que lleva mayor velocidad. Entonces, creo que hasta aquí estamos todo correcto. Igual si necesitan, pues ahí pueden estar pausando el video. Ahora vamos a ver cómo calcular la altura máxima. Quedamos que la altura se calcula, la altura con respecto al tiempo va a ser igual, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Creo que hasta aquí estamos bien. Ahora, vamos a suponer que la altura inicial, bueno, para efectos de lo que nos va a servir ahorita, vamos a decir que la altura inicial va a ser igual a cero, lo que significa que es como si lo estuviéramos lanzando desde el suelo. Esto para simplificar un poquito las cosas. Si la estamos lanzando desde más arriba, pues hay que considerar esa altura también. Entonces, digamos, si la altura inicial es igual a cero, tenemos la ecuación de que y, la altura con respecto al tiempo, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, este tiempo que está aquí es el tiempo de subida, porque estamos buscando la altura máxima. Incluso aquí podemos modificar un poquito también, pero no estarlos haciendo que borren y escriban y borren mucho de su cuaderno. Podemos decir que aquí ya encontramos la altura máxima, donde la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo de subida menos un medio de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Todo esto está... Uy, no, se ve muy feo. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo de subida ya lo conocemos. Es este de acá. Podemos sustituir. Entonces podemos decir que la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el equivalente del tiempo de subida, que es la velocidad inicial sobre la gravedad menos un medio de la gravedad por el tiempo de subida, que es la velocidad inicial sobre la gravedad, todo esto al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta parte, a ver cómo nos queda. Tenemos que, oh, la altura máxima es igual, velocidad inicial por velocidad inicial, tenemos velocidad inicial al cuadrado dividido entre la gravedad menos un medio de, vamos a hacerlo por partes, de la gravedad por velocidad inicial al cuadrado, me queda velocidad inicial al cuadrado, sobre gravedad al cuadrado, gravedad al cuadrado. Entonces aquí se me elimina esta gravedad con uno de aquí. Y vamos a tener, más lo voy a hacer abajo para que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad menos un medio. Aquí se eliminó, ya nomás nos queda una sola gravedad, entonces menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Vemos que este término y este término se parecen. Este de aquí y este de aquí se parecen, pero aquí tenemos una multiplicación. Significa que aún acá es como si tuviéramos un entero completo. Le estamos quitando medio, le estamos restando medio. Significa que la altura máxima va a ser igual a un medio positivo de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. O lo que es lo mismo, si aquí multiplicamos, me va a quedar la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Es,
altura máxima es igual a esto de aquí. Entonces, esa es otra ecuación que nos va a servir. Voy a revisar si algo más me está pasando o necesitamos alguna ecuación extra. Pero yo creo que no. Creo que por el momento no. Entonces lo que van a hacer es copiar todas estas ecuaciones y ya ahí en la plataforma les voy a poner eh, instrucciones de lo que hay que hacer, de los ejercicios que hay que resolver. Entonces por el momento esto va a ser todo.